Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy es diciembre 22 del 2025 y vamos con nuestro día 356 de lectura bíblica. Así es que lista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy lunes son Jonás, Eclesiástico capítulo 46 y nuevamente retomamos Mateo capítulo 2, versículo del 13 al 23. Oración de inicio. Señor, creo que en las sagradas escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Jonás, capítulo 1. Jonás se niega a ir a Nínive. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, vete ahora mismo a Nínive, la gran ciudad, y pronuncia un oráculo contra ella, pues su maldad ha llegado hasta mí. Jonás partió, pero dispuesto a huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa, encontró un barco que salía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un viento huracanado sobre el mar y se originó una tempestad tan violenta que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros aterrados invocaron cada uno a su Dios, luego arrojaron al mar la carga para aligerar el peso. Solo Jonás se había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo, ¿qué haces aquí durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si ese Dios se ocupa de nosotros y no morimos. Luego se dijeron unos a otros, vamos a echar a suertes para saber quién es el culpable de este mal. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le preguntaron, explícanos por qué nos sucede esto. ¿Cuál es tu profesión? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Jonás respondió, soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, el que ha hecho el mar y la tierra firme. Aquellos hombres se llenaron de miedo y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues por su relato sabían que huía del Señor. ¿Qué haremos contigo para que se calme el mar? Pues el mar se embravecía cada vez más. Él contestó, levántenme y tírenme al mar, y éste se calmará, porque sé que esta tempestad les ha sobrevenido por mi culpa. Los hombres remaron tratando de llegar a la costa, pero no lo lograron porque el mar seguía encrespándose. Entonces invocaban al Señor, oh Señor, haz que no muramos por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que eso sucede según tus planes. Entonces levantaron a Jonás y lo tiraron al mar, y se calmó la furia del mar. Aquellos hombres llenos de un gran temor hacia el Señor le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Jonás en el vientre del pez, capítulo 2. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Desde el vientre del pez, Jonás oró al Señor, su Dios, así. Grité al Señor en mi angustia, y él me respondió. Desde lo profundo del abismo pedí auxilio, y escuchaste mi voz. Me habías arrojado a lo más hondo del mar, me arrastraba la corriente, todo tu oleaje me envolvía. Yo dije, me has arrojado de tu presencia, ¿cómo podré volver a contemplar tu santo templo? Las aguas me rodeaban hasta ahogarme, el abismo me envolvía, las algas me enredaban mi cabeza, me hundí hasta los cimientos de las montañas, hasta el lugar donde son eternas las cadenas. Pero tú salvaste mi vida de la tumba, Señor Dios mío. Cuando ya desfallecía, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que honran ídolos vanos, que renuncien a venerarlos. Yo en cambio te alabaré, te ofreceré sacrificios y cumpliré las promesas que te hice. Del Señor viene la salvación. Entonces el Señor dio la orden al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Conversión y perdón de Nínive. Capítulo 3. Por segunda vez el Señor se dirigió a Jonás y le dijo,
vete ahora mismo a Nínive, la gran ciudad, y proclama allí lo que yo te diré. Jonás partió de inmediato a Nínive, según la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró a la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y todos, desde el más grande hasta el más pequeño, se vistieron con ropas de penitencia. También el rey de Nínive, al enterarse, se levantó de su trono, se quitó el manto y se vistió con ropas de penitencia y se sentó en el suelo. Luego mandó proclamar en Nínive este decreto: por orden del rey y sus ministros, que hombres y animales, ganado vacuno y ovino, no coman, ni pasten, ni beben agua, que vistan con ropas de penitencia, que invoquen a Dios con fuerza, y que todos se conviertan de su mala conducta y de sus violentas acciones. Quizás Dios cambie de parecer, se compadezca y se calme el ardor de su ira, de suerte que no muramos. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían convertido, se compadeció y no llevó a cabo el castigo con que los había amenazado. Jonás se enoja porque Dios perdona a Nínive. Capítulo 4. Jonás se molestó mucho, se enojó y se dirigió al Señor diciendo: Ah, Señor, ya lo decía yo cuando todavía estaba en mi tierra. Por algo ir rápidamente a Tarsis, porque sé que eres un Dios clemente, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes del mal que prometes hacer. Así que ya puedes, Señor, quitarme la vida, porque prefiero morir a seguir viviendo. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte de esa manera? Jonás salió de la ciudad y se instaló al oriente de la misma. Allí se construyó una choza y se sentó a su sombra para ver qué sucedía con la ciudad. El Señor hizo que creciera una planta de ricino por encima de la altura de Jonás para darle sombra y librarlo de su enojo. Y en efecto, el ricino llenó de alegría a Jonás. Pero el día siguiente, al amanecer, Dios mandó un gusano que picó la planta de ricino y ésta se secó. Al salir el sol, Dios envió un viento sofocante del este. El sol caía sobre la cabeza de Jonás, y a punto de desmayarse, se deseó la muerte, diciendo: prefiero morir a seguir viviendo. Entonces Dios le dijo: ¿te parece bien enojarte a causa de esta planta de ricino? Jonás respondió: sí, me parece bien enojarme hasta desear morir. El Señor le dijo: tú sientes compasión de una planta de ricino que tú no has hecho crecer, que en una noche brotó y en una noche se secó. Y no voy a tener compasión de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que aún no distinguen entre el bien y el mal, y una gran cantidad de animales. La diferencia entre nosotros los humanos y Dios es que nosotros queremos venganza y confundimos justicia con venganza. Pero Dios lo único que quiere es nuestra conversión. Por eso Jonás se enojó tanto, porque es un ser humano, así como nosotros nos enojamos cuando vemos que a los malos sencillamente se medio arrepienten y les va bien. Pero Dios es diferente. ¿Qué tal que Dios nos juzgara con la misma severidad con la que nosotros juzgamos a los demás? Por eso mismo, Dios nos hace reflexionar acerca del perdón y acerca de la importancia realmente de convertirnos a Él, de volver a su camino, de aprovechar cada oportunidad que se nos da para que nosotros seamos mejores personas y realmente tengamos una salvación. Eclesiástico 46. Josué y Caleb. Josué, hijo de Nun, fue valiente guerrero, sucesor de Moisés en la misión profética. Haciendo honor a su nombre, se mostró grande para salvar a los elegidos, para derrotar a los enemigos sublevados y establecer a Israel en su heredad. Qué glorioso cuando alzaba sus brazos y empuñaba su espada contra las ciudades. ¿Quién había tenido antes su valor? Él mismo combatía las batallas del Señor. No se detuvo el sol cuando él lo ordenó, y un solo día duró como dos. Él invocó el poder del Altísimo cuando los enemigos lo acosaban por todas partes, y el Señor, que es grande, lo escuchó y lanzó granizos que caían con gran fuerza. Cayó Josué sobre el pueblo enemigo,
y en la pendiente aniquiló a los adversarios. Así conocieron las naciones la fuerza de sus armas, y aquel pueblo supo que tenía al Señor por adversario. Siguió Josué al poderoso, y en los días de Moisés mostró fidelidad, y lo mismo hizo Caleb, hijo de Jefoné, enfrentándose a la multitud, apartando al pueblo del pecado y silenciando la inmoral murmuración. Por eso, solo ellos se salvaron, entre 600.000 hombres de a pie, y fueron introducidos en la heredad en la tierra que mana leche y miel. Y a Caleb le concedió el Señor fuerzas que le duraron hasta su vejez, para establecerse en las montañas del país que su descendencia conservó como herencia, para que vieran los hijos de Israel que es bueno seguir las huellas del Señor. Los jueces. También los jueces, cada uno por su nombre, su corazón se mantuvo fiel y no se apartaron del Señor. Sea bendita su memoria. Que sus huesos revivan en sus tumbas, que sus nombres se renueven en los hijos de estos hombres ilustres. Samuel. Samuel fue amado por su Señor. Como profeta del Señor estableció la monarquía y ungió príncipes para que gobernaran a su pueblo. Juzgó a la asamblea según la ley del Señor y el Señor intervino en favor de Jacob. Por su fidelidad demostró ser profeta, por sus palabras se acreditó como vidente veraz. Invocó al Señor poderoso y le ofreció un cordero recién nacido. Cuando los enemigos lo acosaban por todas partes, el Señor tronó desde los cielos, con gran estruendo dejó oír su voz y aniquiló a los jefes enemigos, a todos los príncipes de los filisteos. Al llegar la hora de su eterno descanso, dio ese testimonio ante el Señor y su ungido. De nadie he recibido dinero, ni siquiera unas sandalias, y nadie se atrevió a contradecirle. Después de muerto, habló en nombre del Señor, anunciando al rey su fin. Desde el seno de la tierra alzó su voz, profetizó para borrar la iniquidad del pueblo. El gran problema de las guerras es que siempre están encaminadas a la destrucción de otro, confiando únicamente su poder en las armas, en la tecnología, en las estrategias, pero se les olvidó lo más importante, que las guerras se libran y las batallas se libran confiándonos a Dios. Y si nosotros no entendemos eso, pues sencillamente son guerras perdidas. Son batallas que siempre a la final vamos a terminar perdiendo. Qué tristeza, que pasaron los años, pasaron los siglos y nosotros en lugar de acogernos más a Dios y confiar más en su poder, lo único que hacemos es confiar en los humanos y confiar en la tecnología y todo esto. Qué lástima que nosotros no entendamos el mensaje, que no comprendamos el gran poder de Dios y que gracias a Él podríamos ser salvos, no gracias a la tecnología y no menos a los hombres. Mateo capítulo 2 versículos del 13 al 23. Huida a Egipto y regreso. Cuando se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, viéndose burlado por los sabios, se enfureció tanto que mandó matar a todos los niños de Belén y de todos sus alrededores que tuvieran menos de 2 años, conforme a la información que había recibido de los sabios. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Se ha escuchado en Ramá un clamor, un gran llanto y lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre, regresó con ellos a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. De esta manera se cumplió lo anunciado por los profetas, que sería llamado Nazareno.
Si bien es cierto, José y su familia tuvieron que huir para ser inmigrantes en Egipto, también lo es que ellos no fueron a hacer destrozos ni nada que se le parezca. Ellos no fueron a imponer su voluntad a Egipto. Ellos sencillamente se acoplaron a las normas de ese país. Así deberían ser todos los inmigrantes en el mundo, pero vemos tristemente que ellos se aprovechan de la hospitalidad de los países. Ellos están huyendo de la pobreza y de la violencia. Sí, eso es cierto. Muchos de ellos de pronto sí tienen un buen corazón, pero hay otro tanto, una gran mayoría, que lo que están haciendo es acabando con los países. Están imponiendo sus normas, imponiendo su cultura, imponiendo sus leyes e imponiéndose contra todo el mundo. ¿Por qué ya no se puede celebrar la Navidad en muchas partes del mundo? Porque sencillamente los musulmanes están atacando a las personas que creen en Jesús, que creen en Dios, que celebran su nacimiento. ¿Por qué no se devuelven a sus países? ¿Por qué no regresan de donde salieron y siguen en su violencia y en su hambruna? ¿Por qué tienen que contaminar a otros? Si yo recibo a alguien en mi casa, se recibe, sí, con mucho cariño y todo el cuento, pero bajo mis normas. Porque no es posible que llegue alguien a imponerte en tu casa cómo te debes vestir, qué debes de comer, a qué horas te tienes que levantar y todo. Nosotros no podemos aprovecharnos de la hospitalidad de otros. Tenemos que respetarlo y ser gratos. Eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque sencillamente todos tenemos problemas de alguna índole y todos en algún momento huimos de la violencia. Todos queremos un futuro mejor, pero imponiéndonos a otros y pisoteando las normas de otro no los vamos a lograr. Lo único que estamos haciendo es que las personas repudien a cualquier inmigrante y los estigmaticen en todo el mundo. Entonces hagamos las cosas al derecho, aprendamos a respetar las leyes y aprendamos, por Dios bendito, lo que he dicho en muchos videos, no le hagamos a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Es la única forma que podamos tener una convivencia tranquila y en paz. Oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como la buena semilla, prende en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.